conocemos a nuestro más grande poeta literario y escritor peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, un gran hombre lleno de valores y habilidades representantes de la literatura universal y la expresión poética del Perú. Pero ¿alguna vez han pensado qué influencia tuvo el Grupo Norte en la vida de César Vallejo? A continuación daremos todos los detalles acerca de César Vallejo y el Grupo Norte. Santiago de Chuco fue su tierra natal. Nació en el mes de marzo en temporada de lluvia. Sus primeros 12 años de vida residió en la sierra peruana. Aquella ciudad mestiza, cubierta de naturaleza, tenía costumbres religiosas, donde también terminó su primaria. César Vallejo fue el último hijo del matrimonio de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza y Gorrionero. Su familia y hermanos y Santiago de Chuco lo marcaron profundamente. El Centro Escolar 271 de Santiago de Chuco fue el lugar en el cual Vallejo inició su formación. Ya para esos momentos se tenía pensado que el niño fuese sacerdote. En 1905, César ingresó al Colegio Nacional San Nicolás en Huamachuco. Allí cursó clases hasta el año 1909. Pese a la insistencia de la familia de que Vallejo fuese religioso, a los 18 años entró a la Universidad Nacional de Trujillo. Allí comenzó sus estudios de letras. No obstante, las faltas de entrada de dinero en su hogar complicaron las cosas, así que el escritor debió suspender sus estudios. Luego de aquel tropiezo, viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó el claustro universitario por razones económicas o tal vez por desilusionarse de dicha carrera. No obstante, al poco tiempo desistió. Pese a los malos pronósticos, el poeta logró volver a la carrera de letras y el 22 de septiembre de 1915 logró graduarse de bachiller en letras con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Los padres de César Vallejo fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fueron oriundos de Santiago de Chuco, descendientes de madres indígenas. Se conocieron, se enamoraron en su lar natal, llegando a contraer matrimonio religioso el 22 de junio de 1867. El Grupo Norte, también conocido como el Grupo Literario Norte o Grupo de Trujillo, fue un destacado movimiento literario y cultural que surgió en la ciudad de Trujillo, en la región norte del Perú. Durante la década de 1920, entre los miembros más destacados de este grupo se encuentra César Vallejo, uno de los poetas más importantes e influyentes de la literatura hispanoamericana. El Grupo Norte se caracterizó por su espíritu vanguardista y su compromiso con la renovación de la literatura. Sus miembros buscaban alejarse de los cánones y convenciones ya establecidas, explorando nuevas formas de expresión y experimentando con diferentes técnicas y estilos. El Grupo Norte fue fundado por dos destacados intelectuales, Antenor Orrego y José Elugio Garrido. Antenor Orrego, de 1892 a 1960, fue un reconocido educador, político y escritor peruano. Nació en Trujillo y se destacó por su compromiso con la educación y la cultura en su ciudad natal. Fue el fundador y rector de la Universidad Nacional de Trujillo, la cual desplegó una importante labor en la formación de profesionales y en la promoción de la cultura. José Elugio Garrido, de 1894 a 1965, fue un destacado poeta, ensayista y periodista peruano. Nació en Trujillo y tuvo una importante participación en el Grupo Norte. Garrido se destacó por su poesía innovadora y vanguardista, que exploraba técnicas existenciales y sociales. Además de su labor como escritor, Garrido también fue un crítico literario y promotor cultural, contribuyendo a difundir la literatura y el arte en el norte del Perú. El Grupo Norte está integrado por César Abraham Vallejo Mendoza. Él fue un poeta y escritor peruano considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Víctor Raúl Haya de la Torre.
Él nació en Trujillo. Estudió su primaria y secundaria en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, donde se hizo buen amigo del destacado poeta César Vallejo en el curso de literatura. Él es reconocido como uno de los más importantes ideólogos políticos de Latinoamérica y figura clave junto a José Carlos Mariátegui. Alcides Alejandro Vega. Él nació en la hacienda San Felipe, distrito de Ascope, entonces perteneciente a la provincia de Trujillo. Él fue un poeta, educador y político peruano. Como poeta, él era considerado un notable exponente del modernismo tardío. Y como político, fue uno de los fundadores y dirigentes del Partido Aprista, llegando a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú. Macedonio de la Torre Collar nació en la hacienda Chuquizongo, distrito de Usquil, provincia de Otusco. Él fue un artista versátil, fogoso y original. Se educó en Europa en la década de 1920 y llevó al Perú la modernidad pictórica, representada por el vanguardismo fraude y el abstraccionismo. Juan Espejo fue un poeta, narrador, periodista y educador peruano. Fue gran amigo de César Vallejo, de quien escribió una notable biografía de su etapa peruana, es decir, de 1892 a 1923, antes de su viaje a Europa. Él nació en Lima y se trasladó a la ciudad de Trujillo, donde realizó sus estudios secundarios y universitarios. Francisco Arturo Sandoval Bustamante. Él fue un poeta y educador peruano, amigo íntimo del poeta César Vallejo. Ejerció varios años como educador en el Colegio Nacional San Miguel de Piura, por lo que es considerado piurano por adopción. Nació en la localidad de Ascope, entonces perteneciente a la provincia de Trujillo. Sus padres fueron el capitán Álvaro Gavino Sandoval y Manuela Bustamante Castañeda. Ciro Alegría Bazán. Él fue un escritor, político y periodista peruano. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista. Él nació en la hacienda Quilca, cerca de Huamachuco, en 1908. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo, donde estuvo como profesor durante un año escolar al joven poeta César Vallejo. En el mundo de la cultura, el Grupo Norte, conformado por intelectuales y artistas peruanos, ha dejado una huella imborrable. Durante la década de 1920, este colectivo de vanguardia aportó valiosas ideas y técnicas a la literatura, la música, la pintura y el cine. El Grupo Norte, liderado por el poeta César Vallejo, buscó renovar las expresiones artísticas tradicionales del Perú. Entre sus integrantes destacan los escritores Tristán Maró, Javier Abril, Eudosio Rabines y Lucio Alberto Sánchez, así como los artistas gráficos Emilio Guiburu y Teodoro Núñez Ureta. En la literatura, el Grupo Norte propuso una poesía social y comprometida con las luchas populares. Vallejo, en su obra Los Heraldos Negros, denunció la explotación y la injusticia social, convirtiéndose en una voz clave de la literatura latinoamericana. También aportaron al teatro y al cine. El grupo fundó la revista Nuestra Época, donde difundieron sus ideas con gran impacto social. En el cine, el Grupo Norte realizó las películas María Candelaria, una obra maestra del cine mexicano que denuncia la discriminación racial y social. El Grupo Norte dejó una profunda huella en la historia de la cultura peruana y latinoamericana. Sus aportes siguen siendo valorados y estudiados por nuestras generaciones de artistas e intelectuales que buscan renovar y transformar el mundo a través del arte. Muy interesante, resaltante e inspirador lo que nos enseña y dejó el Grupo Norte en nosotros, ¿verdad? Gracias a la información dada es que ahora nosotros sabemos y conocemos acerca de lo muy importante que fue el Grupo Norte en la vida de César Vallejo. Como podemos apreciar, el Grupo Norte o la Bohemia Trujillana, en estos 4 años en que César Vallejo residió en Trujillo, fueron muy productivos para la vida del poeta. En esos años formó parte de un grupo de intelectuales en donde estaban artistas, líderes políticos, que fueron referenciados como el Grupo Norte o la Bohemia Trujillana. El Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana y sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y a todo el país.
Hoy en día nosotros los jóvenes universitarios vallejianos buscamos, como César Vallejo, desenvolvernos y sobresalir en nuestro entorno, superándonos cada día a sí mismos y buscando la clave del éxito. Día a día para lograr cumplir nuestras metas de corto a largo plazo, sin miedo a nada y con toda la actitud e interés que tenemos en salir adelante, sin dañar a nada ni a nadie. ¿Qué piensa usted acerca de las personas que quieren ser literarias? Tomando en cuenta que actualmente se está apagando la llama de la literatura, que pueden dejarnos huellas en sus versos, pienso que es una de las maneras fundamentales de nutrir nuestra conciencia. Para concluir, el Grupo Norte fue un gran grupo intelectual y muy influyente, estando conformado por las mentes más brillantes de esa época del Perú, las cuales no se conformaban simplemente con la situación que enfrentaba y decidieron aportar mucho para su mejoramiento.